El romanticismo es una corriente o categoría artística basada en el principio de que el ser humano posee la facultad de la voluntad. Es decir, que su mente tiene la capacidad de tomar decisiones y actuar de forma libre y autónoma. Uf, esto va a ser divertidísimo. Las obras de los artistas románticos se caracterizaron por su énfasis en la emoción y la imaginación. Con una visión idealizada y estilizada de la realidad, centraron su interés en la belleza, la pasión y las experiencias individuales, presentando personajes con propósitos y fieles a sus convicciones e ideales. Los artistas románticos crearon obras que tenían una fuerte conexión emocional con los valores morales, explorando temas como el amor, la muerte, la libertad individual y la rebeldía. Pero, ¿no íbamos a hablar de videojuegos? Sí, disculpen. La discusión sobre si los videojuegos son o no un arte prevalece hasta el día de hoy. Si tomamos una definición aristotélica del arte y lo entendemos como una recreación de la realidad que muestra lo que el mundo podría y debería ser, y donde el artista vuelca sus convicciones y valores más profundos para crear un todo unificado que representa su espíritu, los videojuegos, con muchos exponentes perfectos, pueden considerarse dentro de esta categoría. A través de la jugabilidad, la música, la historia y el diseño visual, los videojuegos pueden recrear mundos imaginarios y transportar al jugador a nuevas realidades. Muchos videojuegos tienen tramas profundas que abordan temas filosóficos, sociales y políticos que reflejan las convicciones y valores de sus artistas. De esta forma, los videojuegos pueden entenderse más allá del entretenimiento, convirtiéndose en una expresión artística significativa y poderosa. El problema es que no hay una definición de arte formalmente aceptada, y dependiendo de la corriente filosófica con la que tengamos afinidad, será como entenderemos la naturaleza del arte. Pero en su mayoría, los videojuegos son descartados no precisamente por la teoría, sino por el prejuicio del común de la gente. ¿Cómo jugar un jueguito va a ser arte? ¿Cómo agarrar una escopeta en Doom y reventarle la cabeza a un demonio va a ser arte? Arte es lo que está en un museo. Arte es lo que me enseñaron en la escuela que es arte. Arte es esto. No esto. Pero cuando llega un juego como Metal Gear Solid en 1998, esa discusión y concepción sobre los videojuegos debería haberse acabado de raíz. Metal Gear Solid fue un videojuego dotado de una profundidad cautivadora y un estilo particular, con personajes complejos, cargados de motivaciones bien desarrolladas, con escenas tan profundas y emocionantes que parece que estuviéramos contemplando una obra del mismísimo Víctor Hugo. En este video quiero hacer una vasectomía de los elementos más importantes de este título para que podamos pensar juntos la profundidad y el valor de Metal Gear Solid como una obra que, a mi forma de verlo, podría ser considerada romanticista, y así comprender el gran impacto que este título tiene o debería tener para el entendimiento de los videojuegos como medio artístico. Pero primero lo primero, ¿qué es Metal Gear Solid? Hagamos un poco de memoria. A fines de la década del 90, el mundo aún se estaba adaptando al final de la Guerra Fría, que había dado forma a las relaciones internacionales durante más de 4 décadas. Y si bien parecía que ahora Estados Unidos era la única superpotencia del mundo, existía una creciente preocupación por el terrorismo. Internet se estaba volviendo cada vez más popular y estaba transformando la forma en que las personas se comunicaban y consumían información. Durante esta década, los videojuegos se volvían cada vez más populares y convencionales, con un número cada vez mayor de personas que jugaban en consolas como PlayStation, Nintendo 64 y Sega Saturn. Esta generación de consolas marcó un importante paso adelante en cuanto a gráficos y potencia de procesamiento. Los desarrolladores ahora podían crear juegos más complejos e inmersivos, con entornos, personajes e historias más detalladas. Es en este contexto en el que apareció Metal Gear Solid, un videojuego de sigilo y acción en tercera persona desarrollado por Konami y lanzado en 1998 para PlayStation. Los jugadores tomaban el control del legendario héroe Solid Snake, un ex soldado que es enviado a una isla remota llamada Shadow Moses para detener una amenaza nuclear terrorista. Sí. De buenas a primeras, el juego parece ser un título común de sigilo y acción, inspirado en el cine de espías de los años 60 y 70. Sin embargo, desde el comienzo, el juego plantea un tono particular, inquietante, distinto a lo que estábamos acostumbrados en 1998. Exacto, distinto a lo que yo estaba acostumbrado cuando tenía 2 años. Un estilo marcado por elementos cinematográficos que reviste a Metal Gear Solid con un aura de solemnidad. Pero este título juega sus cartas cuidadosamente y al inicio solo vemos algunos atisbos de lo que se vendrá. Al poco tiempo de juego empiezan a ocurrir algunas cosas raras.
Pero ahí, no pasa nada, es un título de ciencia ficción, ¿cierto? Un clima de misterio y desconfianza envuelve rápidamente a nuestro protagonista cuando una de las personas que debía rescatar muere súbitamente enfrente suyo. Mientras está infiltrado en la misión, Snake se comunica todo el tiempo a través de un dispositivo que tiene en su oreja llamado codec, donde habla con su equipo integrado por el coronel y Naomi, quienes le dan las directivas generales y la información de la misión, Mei Ling, quien se encarga de guardarnos la partida, el Master, quien proporciona consejos y trucos útiles para el jugador, y Natasha, una experta en armamento que proporciona información sobre las armas y los equipos. Mantener diálogo con ellos es clave para que podamos avanzar por el juego, pero hay todo el tiempo una tensión latente en las conversaciones. Ni nosotros ni Snake queremos fiarnos al 100% de lo que nos dicen, y lo que acontece muchas veces difiere con lo que esta gente nos comunica, pero en aquellas circunstancias no tenemos más opción que confiar. Todo parece pender de un delgado hilo y Snake comienza a sospechar que su equipo le está escondiendo información, pero seguimos sin hacernos demasiadas preguntas ya que no hay evidencia concreta de nada aún. Todas son suposiciones, todo es sutil. Tenemos que movernos con sigilo, noquear guardias, evitar hacer ruido e ir de acá para allá recolectando información. Ser una espía básicamente, y hasta ahí todo bien. La misión continúa, la tensión se intensifica, la acción crece y la trama parece querer ir hacia un lado, con una estética que propone elementos distintivos para la época, como la forma casi teatral en la que hablan los personajes, las escenas con ángulos de cámara cinematográficos, con grabaciones reales dentro del juego que buscan complementar la narrativa, flashbacks y más conversaciones a través del codec que dan contexto a lo que va ocurriendo. Pero es un estilo que no termina por definirse del todo cuando... Snake. You're that ninja. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Neither enemy nor friend. I am back from a world where such words are meaningless. I've waited a long time for this day. Now I want to enjoy the moment. Cyborg se presenta como el elemento clave que definirá el tono y la estética de este videojuego. El breve encuentro con este personaje cimienta lo que Metal Gear Solid es y será, a la vez que da forma a todo lo que veremos de ahora en más en este título. Porque si hay algo a lo que este videojuego se debe, es a la individualidad, trasfondo y caracterización de sus personajes. I've come from another world to do battle with you. What is it, revenge? It is nothing so trivial as revenge. A fight to the death with you. Only in that can my soul find respect. I will kill you, or you will kill me. It makes no difference. Now, make me feel it. Make me feel alive again. Cyborg también fue humano una vez, pero ahora ha sido mejorado con partes robóticas, volviéndose un híbrido más cercano a una máquina. Se enfrenta a Snake porque anhela sentir dolor una vez más. Pero ¿por qué alguien querría eso? La percepción sensible es la fuente de placer y de todo conocimiento. Los sentidos son una parte fundamental del desarrollo cognitivo y ético de un ser humano. Los recuerdos dolorosos, aunque pueden ser difíciles de revivir, también están asociados con experiencias significativas de la vida, como en su caso, la guerra. Cyborg, habiendo perdido parte de sus rasgos humanos, ha perdido también la capacidad de experimentar estas emociones y sentimientos, buenos y malos. La falta de esa percepción sensorial afectó su vida y su identidad como ser humano. Ese deseo de experimentar el dolor es en realidad una búsqueda por recuperar la humanidad. Cyborg quiere recobrar eso que ha perdido y en última instancia volver a sentirse humano como Snake. Por eso le pide que lo lastime. Incluso el dolor se siente placentero frente a la nada misma. Pero ¿por qué estoy hablando tanto de un personaje que aparece tan poco en todo el juego? Porque Cyborg es el primer elemento concreto lanzado al juego que integra cada pequeño aspecto de Metal Gear Solid y nos permite empezar a develar la estética romanticista de esta obra. Y ahora que ya los enganché, hablemos un poco más de romanticismo. El romanticismo fue más que un movimiento artístico, era un estado de ánimo, una forma de ver el mundo que se centró en la emoción, la imaginación y la libertad individual, en el deseo de ver la vida como algo interesante. Surgió en el siglo XVIII de la mano de hombres y mujeres embriagados por las ideas de la libertad, que encontraron su sentido de la vida en la atmósfera cultural del momento, donde las antiguas fortalezas de la tiranía como la iglesia, el Estado, la monarquía y el feudalismo estaban desmoronándose y los caminos ilimitados se abrían para el hombre en todas las direcciones. Más que nunca era
era claro que el ser humano poseía la facultad de la voluntad y ahora podía elegir su vida de forma libre y autónoma. Para los cánones de la época, claro. Entonces, un rasgo clave que define a una obra romántica es la caracterización de los personajes bajo esta concepción del mundo y del ser humano. Si había algo por lo que destacaba, por ejemplo, la obra de Víctor Hugo o Dostoyevsky, además de una trabajada y bien pulida trama, era por unos personajes autónomos y profundos. En estas historias uno nunca encontraba acción vacía, los acontecimientos de la trama estaban moldeados, determinados y motivados por los valores morales de los personajes o la traición de esos valores, por su lucha en la búsqueda de objetivos materiales y espirituales y por los profundos conflictos que supone esa búsqueda, haciendo hincapié siempre en temas fundamentales, universales y atemporales de la existencia del hombre. ¿Y a qué les recuerda esto? Metal Gear Solid se para principalmente por sus personajes. La trama del juego es interesante, sí, tiene giros inesperados, sí, está bien construida, claro, pero lo que hace a Metal Gear Solid el juego que fue es el trasfondo de sus personajes, la profundidad que alcanzan. A través de estas historias personales, los jugadores pueden comprender las motivaciones detrás de las acciones de cada uno y sentir una conexión emocional con ellos. Incluso los villanos tienen motivaciones complejas, lo que los convierte en personajes multidimensionales, permitiéndonos así empatizar con ellos. The world is a more interesting place with people like you in it. Rejoice, Snake. Ours will be a glorious battle. I'm just the leftovers of what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? La forma de hablar que tienen es honrada y enaltecida, expresando siempre su sentido de la ética y su causa. Parecen literalmente sacados de una novela de Víctor Hugo. You know, I don't use makeup the way other women do. I hardly ever look at myself in the mirror. I've always despised that kind of woman. I always dreamed of becoming a soldier. But I was wrong. It wasn't really my dream. The truth is, I was just afraid of looking at myself, afraid of having to make my own decisions in life. But I'm not gonna lie to myself anymore. It's time I took a long, hard look at myself. I want to know who I am, what I'm capable of. I want to know why I've lived the way I've lived until now. I want to know. Todo es tan solemnemente poético, es profundo, es romántico. Todos tienen parlamentos que parecen teatrales, pero a la vez nada parece forzado porque la trama, la estética y la motivación de los personajes está correctamente planteada y justificada y es fácil aceptarla. Psycho Mantis busca demostrar su poder y dominar a los demás debido a su aislamiento social y maltrato por parte de sus padres. Cyborg busca venganza contra quienes lo traicionaron y lo volvieron una máquina y ahora siente una especie de lealtad hacia Snake por haberlo vencido en Zanzibar Land. Liquid, el villano principal, busca desestabilizar el equilibrio de poder mundial y llevar a cabo su propia visión de un mundo mejor debido a su resentimiento por haber sido creado como un arma en lugar de ser tratado como un ser humano. Otacon es un científico que quería ayudar a la humanidad usando la ciencia, pero fue él quien terminó siendo usado y ahora quiere redimirse y hacer lo correcto para detener la amenaza de Metal Gear y evitar una catástrofe nuclear. Meryl es una soldado novata que se une a la misión y arriesga su vida para demostrar su valía y ganarse así el respeto de su padre y de los demás miembros de su unidad. Y en el proceso descubre que tiene sentimientos por Snake, y Snake, ya vamos a hablar de él un poco más adelante. Quedan muchos personajes por mencionar, como Naomi, cuyos padres fueron asesinados cuando ella era niña y ella fue adoptada por el verdugo de sus padres, creando con él un vínculo de hermandad. Pero el punto es ver cómo cada uno tiene algo interesante para decir, algo que valida su comportamiento o que por lo menos le da una explicación a lo que hace. Y las decisiones que toman a partir de eso los lleva a reflexiones y a desenlaces profundos como en las obras romanticistas. Javert, el antagonista principal de Los Miserables, es un inspector de policía que se pasa casi 20 años intentando capturar a John Valjean porque lo consideraba un criminal, y atraparlo era la forma de honrar sus propios ideales. Pero al descubrir que a pesar de su pasado como ladrón, John se había convertido en un buen hombre y había ayudado a mucha gente, se da cuenta de que su estricto apego por la ley le ha llevado a pasar por alto el lado humano de la justicia. No puede conciliar su deber como oficial de policía con su nueva compasión y no encuentra más remedio que quitarse su propia vida, ya que no puede vivir con la contradicción de saber que un hombre que alguna vez fue un malhechor era ahora un héroe.
este nivel de profundidad y de honestidad con los valores propios que tiene un personaje de una de las obras más importantes del romanticismo del siglo XIX es el que encontramos en los personajes de Metal Gear Solid. Mi antagonista preferido del juego, Sniper Wolf, a quien tenemos que vencer en un duelo a campo abierto en la nieve, minutos antes de morir, siente respeto por ser vencida ante Snake y revela sus motivaciones, su porqué. Esta escena es extremadamente cautivadora porque el personaje desnuda su espíritu ante el inminente fin y lo hace porque no se arrepiente, porque creyó hasta el último segundo en sus valores y sabe que nada fue un capricho. Todo tuvo una razón de ser, todo estaba justificado para ella, pero fue vencida honorablemente por Solid Snake y ante él pronuncia su último discurso. Les voy a poner un fragmento de la escena porque creo que es crucial para entender lo que estoy tratando de decir, pero si no tienen ganas de verlo o ya la conocen, pueden saltarse hasta este minuto y seguir con el video. I've always dreamed of a peaceful place like this. I was born on the battlefield, raised on the battlefield. Gunfire, sirens, and screams. They were my lullabies. Hunted like dogs, day after day. Driven from our ragged shelters. That was my life. Each morning I'd wake up and find a few more of my family or friends dead beside me. I'd stare at the morning sun and pray to make it through the day. The governments of the world turned a blind eye to our misery. But then, he appeared. My hero. Saladin. He took me away from all that. Saladin? You mean Big Boss? I became a sniper. Hidden. Watching everything through a rifle's scope. Now I could see war, not from inside, but from the outside, as an observer. I watched the brutality, the stupidity of mankind through the scope of my rifle. I joined this group of revolutionaries to take my revenge on the world. Mientras se desangra hasta morir, Sniper Wolf muestra su vulnerabilidad y logra conmover a Snake, mientras la nieve y el aullido de los lobos sirven como el coro funerario que despide a un personaje que, a pesar de sus errores, muere de pie. Ninguna muerte es realista en Metal Gear Solid porque en el romanticismo la realidad está idealizada y la aceptamos así, porque se muestra no solo lo que es, sino lo que podría y debería ser. Todos hablan y pronuncian discursos elocuentes como si estuviéramos escuchando un parlamento de Hamlet. Filosóficamente, el romanticismo es una cruzada para glorificar la existencia del hombre. Psicológicamente, se experimenta simplemente como el deseo de hacer de la vida algo interesante, de imaginar la vida así, romántica. La característica esencial del romanticismo es la proyección de valores, particularmente valores morales, y es eso lo que vemos en cada personaje de Metal Gear Solid. Y esto me da el pie perfecto para hablar de lo que todos quieren: Solid Snake. Como dije, uno de los aciertos de este juego es la caracterización de los personajes, y dentro de eso, la caracterización de su personaje principal no pasa por alto. Snake es el tipo duro, el héroe que no quiere serlo, pero que no tiene opción porque él todo lo puede. Es muy habilidoso e inteligente y además es cool y todos se lo quieren trincar. Snake es el arquetipo de personaje que siempre se encuentra reacio a seguir órdenes y desde el comienzo toma con muy poco entusiasmo la misión, y durante el juego lo vemos muchas veces aceptar de mala gana las peticiones de sus superiores. Es una persona intrigante al principio cuyas motivaciones no logramos divisar del todo y no parece develar tampoco ningún tipo de ideal moral. Solo sigue órdenes y hace lo que le piden aunque no le guste. Pero si hay algo que parece quedar claro es que él no quiere estar ahí. Snake no quiere ser un héroe y en su primer encuentro con Mary le dice
básicamente que está haciendo esto porque la guerra es lo único que lo hace sentir algo. Al principio parece lo que comúnmente llamaríamos un egoísta, pero a la vez es difícil catalogarlo ahí porque Snake no parece tener ningún valor, no persigue nada, solo la satisfacción del momento. But Snake, you're a hero, aren't you? I'm just a man who's good at what he does, killing. There's no winning or losing for a mercenary. The only winners in war are the people. That's right, and you fight for the people. I've never fought for anyone but myself. I've got no purpose in life, no ultimate goal. Come on. Snake está vacío, matar le da vida, pero nadie más que él tiene la capacidad y la habilidad de hacer lo que él hace. Entonces se siente casi obligado a tener que ser el héroe. Acepta resignadamente su rol porque siente una ligera culpa por haber estado involucrado en el pasado con hechos que desembocaron en la creación de Metal Gear Rex, el arma que ahora están intentando detener. Es el personaje de Meryl el que fuerza un cambio en la perspectiva de Snake. Ambos desarrollan gradualmente un fuerte vínculo que rápidamente se convierte en una conexión emocional profunda a medida que comparten historias y experiencias personales. Cuando Meryl es herida por Sniper Wolf, vemos por primera vez a Snake preocupado genuinamente por alguien. Ahora Meryl significaba algo más que el objetivo de una misión. Ahora le importaba, algo que parecía totalmente ajeno a un tipo como él. Quiere salvarla, no porque sea la sobrina del coronel, ni siquiera porque salvarla sea su deber, sino porque ahora Meryl representa un valor para él. Quiere salvarla por él. Esa es la forma más sincera en la que Snake demuestra que la quiere. Es ese vínculo emocional de Snake con Meryl lo que lo motiva a continuar con la misión y evitar que los terroristas lancen ese ataque nuclear. Y para el final del juego, Snake ha aprendido a confiar y a depender de los demás gracias a ella, que lo humanizó y lo volvió un personaje mucho más identificable y empático. El arco de Snake es posible porque a pesar de comportarse con resignación la mayor parte del tiempo, aceptando lo que le toca y haciéndose el duro, en el fondo, en su sentido de vida, Snake sabe que uno puede cambiar y puede elegir, que uno tiene el poder de la voluntad y lo manifiesta explícitamente cuando se enfrenta a Psycho Mantis. I wasn't able to read the future. A strong man doesn't need to read the future. He makes his own. Es esta visión del ser humano que él tenía pero que había sido enterrada, a lo que Meryl logra apelar en su alma, y esto es lo que le permite crecer y llegar a la reflexión final. Incluso lo que le permite concluir con éxito la misión. Es lo que siente por ella lo que lo mueve, porque ahora tiene que salvar el mundo para Meryl. Ay, este juego es hermoso. Pero volvamos a la historia y al final de Metal Gear Solid, así conectamos todos los puntos. ¿En dónde nos habíamos quedado? Ah, sí. Después del combate con Cyborg, Snake avanza por las instalaciones y aprende más sobre la historia del proyecto Metal Gear y los motivos de los terroristas. Descubre que han tomado el control de Metal Gear Rex, un tanque bípedo equipado con armas nucleares altamente avanzado, y planean usarlo para lanzar un ataque nuclear. En el medio se enfrenta a varios miembros de Foxhound, el grupo terrorista, incluido Sniper Wolf, Psycho Mantis y Raven. Estos encuentros ponen a prueba las habilidades físicas y mentales de Snake y lo obligan a adaptar sus tácticas y estrategias. Durante la misión, Snake descubre que Liquid, el villano principal, es en realidad su hermano clon y que ambos han sido programados con información genética de Big Boss, el legendario soldado que es muchísimas veces mencionado en los juegos originales de Metal Gear. Estas revelaciones conflictúan a Snake y desafían su propia identidad. ¿Qué motivaciones tenía ahora? ¿Por qué hacía lo que hacía? ¿Para quién lo hacía? Snake debe aceptar su pasado y las consecuencias que eso ha tenido en él. Y finalmente debe enfrentar a su hermano Liquid Snake, el líder del grupo terrorista, en una batalla culminante sobre Metal Gear Rex. A pesar de las probabilidades en su contra, Snake sale victorioso tras detener el lanzamiento del ataque nuclear. Rescata a Meryl y ambos se alejan de Shadow Moses para vivir sus vidas juntos. Me estoy saltando algunas partes importantes, como la traición de Naomi cuando revela que odia a Snake por haber matado a su hermano, quien después se convirtió en Cyborg, el cual era en realidad el verdugo de los padres de Naomi y luego la adoptó por lástima, pero ella no sabía. Y toda la parte donde secuestran a Snake y a Meryl y ambos sufren torturas para proteger al otro, y cuando el Master revela que es en realidad Liquid y que estuvo engañando a Snake todo este tiempo. Pero es para acotar un poco este video eterno y además doy por sentado que muchos ya lo saben. Vamos con las reflexiones y el hermoso final que pone la frutilla romanticista sobre este título. Después de derrotar a Liquid, Solid Snake se enfrenta a su propia existencia y a su papel como un soldado de élite en un mundo que lo ha utilizado y manipulado constantemente. En un momento de profunda introspección, Snake comienza a cuestionarse quién es realmente y qué es lo que quiere hacer con su vida a partir de ese momento. Se da cuenta de que ha pasado gran parte de su existencia como un soldado, luchando en guerras que no siempre entendía completamente. ¿Esa era realmente la vida que quería llevar? ¿Trabajar para un gobierno que no lo respetaba, que le mentía y manipulaba todo el tiempo? ¿Cómo podía explotar su verdadero potencial?
Everybody dies when their time is up. Yeah, so when's mine up? It's up to you how you use the time left to you. Live, Snake. That's all I can say to you. The important thing is that you choose life. And then live. Snake se da cuenta que su verdadera felicidad no se encuentra en seguir órdenes o encajar en el molde que otros han creado para él, sino en determinar su propio camino y hacer lo que realmente cree que es correcto para él. Por primera vez en su vida era hora de preguntarse qué es lo que él quería hacer, cuáles eran sus valores y cómo perseguirlos, empezando por quien se encontraba a su lado, Meryl. Meryl admira la valentía de Snake y él intenta inspirarla a hacer lo que ella quiere hacer y a pelear por lo que crea correcto, mientras que ella le enseña a Snake a ser una mejor persona. Esta última parte es hermosa porque se está dando por sentado no solamente la idea del libre albedrío y el poder de la voluntad característica del romanticismo, sino también la idea de que a pesar de las dificultades hay un mundo posible y vale la pena aferrarse a las convicciones personales. Esto es lo que Snake termina entendiendo. Se da cuenta que en la vida hay algo más que seguir con tu deber, que vivir no tiene que ser un castigo o una obligación autoimpuesta. Entiende que uno puede y debe descubrir cuáles son las cosas que le permitan disfrutar la vida, pero sobre todo se da cuenta de que la felicidad es compartida, no solo al confiar en Meryl, sino también en Otacon, quien se volverá en el futuro su indispensable aliado. ¡Dios, qué pedazo de juego, la puta madre que me parió! Metal Gear Solid es una de esas obras que llegaron para quedarse, que se adelantaron a su tiempo e instauraron una nueva forma de cómo hacer las cosas. La obra revolucionó no solamente en gameplay, sino también en storytelling y le vino a decir al mundo: hey, miren, esto es lo que los videojuegos pueden lograr. La compleja profundidad de la trama y los personajes en Metal Gear Solid y la forma en que son presentados cumple con los estándares que le demandaríamos a cualquier otra obra de arte. Lo que el juego evoca y la experiencia inexplicable que significa jugarlo es algo que cualquier amante del medio y del arte en general debería probar. Claro que hoy en día esta forma de hacer videojuegos ya ha sido explotada, pero la semilla estuvo acá. Hideo Kojima con Metal Gear Solid exploró cómo utilizar la tecnología del momento de una manera innovadora para contar una historia, mezclando cinemáticas y gameplay para crear una experiencia cinematográfica que fuese única en el videojuego, estableciendo así un nuevo estándar para la narrativa y el diseño. En términos de experiencia artística, me arriesgo a decir que Metal Gear Solid 1 podría ser el juego que más me cautivó, el único que me hizo sentir por momentos que estaba leyendo a Dostoyevsky o a Victor Hugo, incluso Tolkien. Si bien el gameplay me costó al principio y me resultó tosco por momentos y tuve que usar guías para algunas cosas, estamos hablando de un juego de hace casi 30 años que sembró las semillas del florecimiento del videojuego. Entonces simplemente acepté eso y me enfoqué en la obra maestra. Quienes amamos este medio nos preguntamos cuál es o cuándo aparecerá ese juego que le muestre al mundo que el videojuego es un medio que merece ser respetado. ¿Cuándo aparecerá el ciudadano Kane de los videojuegos? Mi postura es que ese juego ya existe y se llama Metal Gear Solid, la obra maestra del romanticismo en los videojuegos. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video. Este juego me demandó una enorme cantidad de horas, pero bueno, también me generó una satisfacción increíble. Disculpen mi ausencia de un mes, pero bueno, ya volvimos con la programación habitual, así que ya saben, denle like, compartan, comenten y toquen la campanita para que este canal siga creciendo y yo pueda seguir trayendo videos. Sin nada más que decir, yo soy José o JB y esto es Ideal Game.